Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta segunda instancia. Vamos a ser más cortitos que en la primera, así tenemos más tiempo de trabajar en los grupos, que fue algo que tomamos de lo que ustedes plantearon en la otra instancia, de que hubiera de que hubiera un tiempo más largo para intercambiar. Así que aprovecharemos ese tiempo de intercambio. Como ustedes saben, estamos volviendo a instalar la COABI y la COABOT, y en ese marco, en el marco de la elaboración del plan quinquenal. Y ahí nosotros lo que planteamos en la otra instancia era un marco conceptual de dónde partíamos, de cómo nos parábamos como ministerio. Y lo que entendíamos que era importante transmitirles era como algunos principios que entendemos que tienen que ser rectores de nuestra política o de cómo imaginamos el ministerio. Y ahí decíamos que primero la política de vivienda la entendemos como una política social que debe complementarse y articularse con las restantes políticas sociales. Y en eso estamos, y ya venimos avanzando también en el intercambio y el trabajo conjunto con otros ministerios. Después queremos ser un ministerio cercano y presente en territorio, cercano a la gente, para poder también ser un ministerio con participación. Y cuando hablamos de participación, queremos la participación de todos los actores de la sociedad civil, de las federaciones, de los colectivos, de los sindicatos, de los vecinos y las vecinas de los distintos territorios. También entendemos que la política de vivienda tiene que incluir a la población más vulnerable y también a esa población que todos identificamos a lo largo del tiempo que tiene dificultades para el acceso y la permanencia a la vivienda. Esas personas que tienen capacidad de pago pero que no tienen capacidad de ahorro. Entonces, también es un debe el pensar más herramientas de las que contábamos en periodos pasados para generar alternativas para esta población también. Después, la política de vivienda también debe articularse con una planificación estratégica del ordenamiento territorial que sea equilibrado, sostenible y justo. Y es fundamental la planificación de ese crecimiento urbano y rural, respetando justamente los territorios, evitando la segregación y la expansión descontrolada, la especulación del suelo, y garantizando el derecho a habitar en entornos justamente seguros, conectados y que tengan servicios y oportunidades. Y también una definición es que este ministerio también, además de que sumándose a la prioridad del gobierno, la atención a la pobreza infantil y en ella la primera infancia también va a ser una prioridad fundamental de este gobierno y de este ministerio. En base a esto, de este marco conceptual, nosotros nos trazamos también, marcamos lineamientos estratégicos en los que entendemos que debe marcarse este nuevo plan quinquenal. Y ahí definimos 6 lineamientos estratégicos que son construir política pública desde el territorio y con la gente, por eso hablábamos de la participación, generar estrategias de prevención de la fragmentación socioterritorial, abordar de manera integral las estrategias de acceso y permanencia en la vivienda y el suelo. 4, implementar soluciones que atiendan la emergencia habitacional con énfasis en situaciones de especial vulnerabilidad. 5, fomentar el mantenimiento o stock habitacional. Y 6, desarrollar una política sociourbana que implica construir ciudad y ciudadanía. Así que con este desafío por delante, les voy a dar la palabra a los directores de vivienda, Milton Machado y Paola Florio de Ordenamiento Territorial, para que brevemente también les puedan contar en qué se enmarca cada una de esas direcciones y cuál es el propósito para adelante en este plan quinquenal, para así después dar lugar a los distintos grupos que, como les decía, lo que decidimos también es como incluir los aportes que muchos de ustedes seguro que están acá participando también de esta segunda instancia y otros que se suman,
para también que la discusión tome en cuenta ese aporte de la reunión pasada. Muchas gracias. Nosotros desde la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, no quiero repetir lo que conversamos en la primera comisión asesora de COABI, de COABOT, pero sí poner énfasis en que este es un llamado a una comisión asesora en ordenamiento territorial que tiene como objetivo el aporte al Plan Quinquenal de Vivienda. Y eso hace también alguna diferencia en los procesos y el funcionamiento de la comisión asesora que habitualmente tiene, lo cual nos hemos dado la libertad de la apertura y del trabajo conjunto con la COABI, los efectos de pensar de manera conjunta, pensar de manera colectiva, no solamente la vivienda, sino la vivienda en conjunto con el territorio y el territorio como soporte a la mejora de la calidad de vida asociado a lo que es la generación de viviendas, la dotación del stock habitacional, pero también a la calidad de vida de sus habitantes. En este escenario, desde la Dirección Nacional nos hemos propuesto trabajar fuertemente, no solamente en lo que es el aporte a la generación de espacios de transformación vinculados a la vivienda y a la generación de infraestructuras de base y a la articulación de las distintas carteras del Gobierno Nacional, sino también trabajar en el desarrollo del empleo, trabajar en el desarrollo de la sociedad, de trabajar de manera conjunta para seguir construyendo no solo ciudad, sino también sociedad. Porque en definitiva, los territorios en donde habitamos, los territorios en donde estamos, son la representación de nuestra sociedad. Tenemos que seguir construyendo una mejor sociedad, tenemos que seguir construyendo ciudadanía. En ese marco, a través de la promoción y generación no solamente de definiciones en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, que es la que nos rige, tanto para el funcionamiento de la comisión asesora, sino también en lo que es el marco de los procesos de planificación territorial, pensar en la generación de herramientas que den soporte a lo que es la gestión de los territorios, que den soporte a generar ámbitos territoriales que requieran procesos de transformación efectiva, que den aporte también a las definiciones de la mejora en la calidad del hábitat en ámbitos de alta vulnerabilidad. No solamente hablamos de vulnerabilidad habitacional asociada a la vivienda, sino también a vulnerabilidad en áreas inundables, en áreas de riesgo, en áreas con zonas que no son accesibles, elementos que lo tenemos que discutir y ponernos arriba de la mesa cuando hablamos de cuál es la vivienda que queremos, cómo la queremos y cuál es el stock de vivienda en el cual estamos trabajando, porque trabajamos para la población en su conjunto. Por lo tanto, quiero ser muy breve, utilizar la mayor cantidad de tiempo para discutir estos aportes en el marco de las líneas que se vinieron trabajando y agradecer nuevamente la presencia y la participación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto volver a estar con varios de ustedes en esta segunda instancia, hoy en la capital canaria. Convocamos una nueva instancia de COABI y COABOT, en la que proponemos seguir trabajando y profundizando la construcción de una política pública participativa. Esta es una decisión política que nosotros hoy estemos aquí, después de 10 años que no se llamaba a la COABI. Por tanto, los principales protagonistas van a ser ustedes, el intercambio, el diálogo, como dice la ministra, y brevemente nosotros lo que queremos es saludar, agradecer hoy a todos ustedes presentes y agradecer una vez más también a las más de 200 personas que estuvieron en Durazno en la primera etapa, donde había referentes de más de 35 organizaciones sociales de distintos ámbitos de la sociedad vinculadas a lo que son las políticas de vivienda. Con los aportes anteriores y con esto que ustedes van a seguir construyendo, nosotros vamos a seguir trabajando para generar justamente agregado y complementando con la plataforma ciudadana digital, que ustedes creo que la mayoría está en conocimiento ya, que allí también hay más de 85 propuestas como insumos para justamente elaborar el Plan Quinquenal de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y que justamente nos va a orientar en la gestión en el quinquenio.
Ese plan deberá responder y contribuir a las prioridades que fijó el gobierno. Y las voy a nombrar una vez más para que vayamos fijando ideas que son parte del plan de acción que ha sido trazado por Presidencia de la República y por el Consejo de Ministros. Rápidamente, las que le competen al Ministerio de Vivienda en las 60 y pico de medidas son: 1. Incrementar el presupuesto destinado a vivienda. 2. Implementar soluciones para atender la emergencia habitacional como prioridad. 3. Facilitar el acceso al crédito hipotecario para familias de capas medias. 4. Estimular y apoyar proyectos de vivienda para adultos mayores. 5. Mejorar los procedimientos para las cooperativas de vivienda. Estoy resumiendo, obviamente. 6. Fortalecer las carteras de tierra a nivel nacional. Y 7. Instrumentar una política nacional de alquileres. Para nutrir estas líneas estratégicas planteadas por el Gobierno Nacional con programas y acciones, es que abrimos al diálogo y al debate y al intercambio, como en estas instancias que hoy nos estamos juntando. Deseo que ese diálogo sea generador, que sea proponedor, propositivo y que realmente contribuya a tener un plan de gobierno y ordenamiento territorial para todos y todas los uruguayos. Muchas gracias por estar presentes. Buenas tardes. En nuestro grupo participaron 8 o 9 representantes de organizaciones distintas de todo tipo. Se habló de varios temas, pero logramos ceñirnos bastante al marco de las preguntas que nos habíamos planteado de los ejes de trabajo. En particular, se habló de la necesidad de formalizar, institucionalizar y generar normativa de experiencias que han sido positivas, en particular todos aquellos programas de vivienda que en su momento fueron programas piloto, algunos relacionados con nuevas tecnologías de construcción, que luego de una evaluación se considera que están en condiciones de ser institucionalizados. En particular, se vio que existen, por ejemplo, faltas de adecuaciones de normativas a nivel departamental para, por ejemplo, construcción en madera. O sea, y diferentes intendencias tienen diferentes ámbitos en los cuales presentar esos proyectos y no en todos los casos es viable ciertas tecnologías de construcción. Se volvió, bueno, muchos temas se repitieron respecto de la primera reunión, en particular la preocupación por la vivienda desocupada. Se habló explícitamente de generar normativa más agresiva hacia la vivienda desocupada y abandonada en particular a través de impuestos. Después, en cuanto a la población en situación de calle, se habló de ampliar y diversificar las herramientas que hay disponibles actualmente, que existen, pero que se mantienen a nivel de pilotos o que tienen muy poca escala, algunas de vivienda colectiva con acompañamiento y otras que son para población que tiene capacidad de pago y tiene un trabajo remunerado y formal, pero que estuvo en situación de calle y que accede a un alquiler con ciertos beneficios, que ambas son experiencias evaluadas positivamente, pero que se requeriría darle más peso a esas experiencias. Dado que nuestro tema de trabajo es la precariedad y la población en se vuelve... Hola. No. Se quedó sin ahí. De nuevo.
dado que nuestro grupo trabajaba sobre la situación de personas con extrema vulnerabilidad, se habla de la gran importancia de coordinar con aquellos organismos públicos encargados de dar un suficiente acompañamiento para la permanencia y el mantenimiento de las viviendas, ¿sí? No podemos hacer la vivienda y retirarnos así nomás, porque eso genera una situación de boomerang donde luego la propia organización tiene que hacerse de cargo de la vivienda cuando el beneficiario no tuvo la capacidad de mantenerse. Hubo cierta discusión a nivel como más conceptual y un poco más abstracto sobre si correspondía, fue muy interesante la conversación, sobre si correspondía seguir pensando en una situación de emergencia habitacional. Es decir, hay una situación de falta de acceso de una población muy numerosa en el país que se arrastra desde hace décadas. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar en que estructuralmente hay una situación de falta de acceso a la vivienda, más allá de que, evidentemente, cuando se llega al territorio, la situación es de emergencia en el sentido literal de la palabra, pero que no estamos ante un fenómeno emergente, sino ante un fenómeno instaurado y estructural. Se habló de que la precariedad está tomando formas distintas en el tiempo. Lo que antes se manifestaba en el territorio como bolsones concentrados muy densos de precariedad, en los últimos años se ha ido como extendiendo en densidades menores, y hoy tenemos como unas manchas más amplias de situaciones de precariedad, no literalmente asentamientos en todos los casos, pero en algunos casos sí. Y bueno, había una participante del Instituto de Mayores que hablaba enfatizaban la necesidad del acompañamiento para garantizar la capacidad de mantenimiento de las viviendas, incluso en aquellos casos en que las personas mayores eran los propietarios de la vivienda, que en su momento habían podido acceder a la vivienda, pero que ante la caída de los ingresos lo primero que perdían era la capacidad de mantenerlos. Y finalmente un llamado a que aprendamos de las experiencias locales, de cómo la solución de una problemática local específica en un caso concreto puede dar pie a aprender y a generar políticas de mayor escala, digamos, arraigadas en los casos concretos. La importancia de que la política surja de abajo hacia arriba y no necesariamente o únicamente de arriba hacia abajo. Creo que con esto más o menos toco todos los puntos que trabajamos. Buenas, es el grupo Cartera de Tierras. Estuvimos trabajando con varias instituciones, más de 12 instituciones que estuvieron presentes, con algunos actores que se repitieron de los de Durazno, pero también nuevos actores que participaron. Sí, una discusión muy, muy rica, muy, muy interesante, en donde también como un tema general se remarcó la importancia de tener estos espacios de articulación, de conversación en conjunto, tanto para el aporte a la definición de las políticas como el aporte al seguimiento de las mismas. Sobre las temáticas en particular de carteras de tierras, se trabajó en particularmente, podemos ver dos grupos de temáticas principales. Una que me pareció muy novedosa y muy interesante respecto a lo que sucedió en el encuentro anterior, es la cuestión de la ruralidad, de los sectores productivos y el vínculo con el acceso al suelo. Teníamos a MEVIR, a Colonización y a Fomento Rural en la mesa, y eso generó una instancia muy interesante para pensar justamente todo un núcleo de temas sobre el acceso al suelo la importancia del acceso al suelo en pequeñas localidades, la disputa de los suelos urbanos con los suelos productivos, el tema de la consolidación de infraestructuras, el tema de problematizar el agrupamiento de viviendas en terrenos de colonización, etc. Creo que ahí hubo una agenda muy, muy interesante. Y después, en el otro sentido en el que se trabajó, tenía que ver sobre todo con cuestiones de articulación interinstitucional respecto al suelo público y a la gestión del mismo, pero sobre todo en procesos como más, digamos,
de implementación, de trayectoria, de articulación, de agilización de procedimientos, de desburocratización, y ahí aparecieron principalmente temas de aceleración de procesos de evaluación desde el punto de vista de aptitud de terreno, sobre todo en lo referente a temas ambientales, suelos contaminados, lugares fabriles que pudieran integrarse a cartera de tierras desde el punto de vista de conocer rápidamente si el suelo puede ser objeto de una intervención o no. La cuestión de que eso, digamos, funcione tanto en el nivel nacional como en los niveles departamentales, y de cómo el Ministerio puede favorecer las articulaciones a nivel departamental en ese sentido. Se habló justamente de la optimización de las transferencias de terrenos entre organismos, de la importancia de agilizar con menos coordinación voluntarista y más institucionalidad con la circulación de terrenos. Se habló de una cuestión muy interesante desde el punto de vista de la gestión, que tiene que ver con, vimos que para optimizar estos procesos de gestión de suelo había de alguna manera trajes a medida que se habían generado para MEVIR, para la ANB y para colonización, cuando en realidad también tenemos un marco bastante robusto, general de ordenamiento territorial, que dialoga con ellos, pero que también, bueno, en realidad hay como que pensar alguna de estas interacciones, porque tenemos un marco general muy robusto, muy sofisticado, y los marcos departamentales, pero a su vez estos organismos con mucha incidencia en el acceso al suelo también tienen sus especificidades en particular. Decíamos con lo de la ANB, por ejemplo, en lo que tiene que ver con actuación en terrenos vacantes de conjuntos, en colonización con la vinculación de suelos en cascos de localidades urbanas o suburbanas, y en el tema de MEVIR también. Y después otro elemento que apareció justamente tenía que ver con la necesidad, y que apareció sí en el taller anterior, con lo que es el mercado de suelo, con la importancia, incluso se habló desde la experiencia de las pequeñas localidades y entornos de comunidades rurales, y no tanto de cuánto el Estado está vendiendo o enajenando terrenos respecto a los privados, la importancia de distintos mecanismos que están, por ejemplo, en lo que es el uso del derecho de preferencia como para observar el mercado más allá del acceso. Así que en ese sentido se vio también, creo muy importante destacarlo, esta cuestión de especificidades del territorio con lo que quedó planteado con lo del acceso al suelo en los entornos, pequeñas localidades, y bueno, creo que funcionó muy bien complementando el trabajo que habíamos tenido en el taller anterior. Así que bueno, gracias. Buenas, mi nombre es Anaí. Nosotros estuvimos en el grupo 3, que se llama Primera Vivienda, y en realidad específicamente la idea era hablar de acceso a créditos hipotecarios para hogares de ingresos medios y medios bajos, y de alquileres asequibles para hogares de ingresos medios y medios bajos. En realidad se dio una conversación, nuestro grupo era un grupo chico, igual que la otra vez, entonces se da como una dinámica más de charla y de intercambio, digamos, que de aportes como individualizados. Entonces lo que pasó fue que hablamos algunas cosas que en realidad eran generales a los dos subtemas, tanto a la compra como al alquiler, que iban como a la problemática de fondo, y mucha de la charla tuvo que ver con eso. Y en realidad lo que se hablaba era de que para cualquiera de las dos modalidades hay una importancia muy grande en trabajar sobre lo existente, en trabajar, y cuando se habla de sobre lo existente no es necesariamente sobre la vivienda existente, sino también, por ejemplo, de, no sé, galpones que ya no funcionan y que podrían ser un terreno donde sí construir o reciclar o redensificar, digamos, pero en definitiva no deja de ser usar la ciudad existente o los lugares existentes donde ya hay servicios. Hablábamos de la importancia, cuando hablamos de estas cosas, de los servicios y el hábitat circundante, digamos, más allá de la vivienda. Entonces, como que el hilo conductor era esto de, en un momento se habló de invertir y de aumentar la oferta, y después llegamos a una palabra que me encantó, que es disponibilizar, ¿no? No es solo una cuestión de que exista la oferta, sino de que efectivamente esté disponible, y esté disponible a un precio razonable acorde a los hogares, digamos.
Bueno, se mencionó también en este contexto que existen normativas relativamente nuevas en Uruguay con respecto a expropiaciones en particular o al desincentivo de fincas o de inmuebles en desuso. Hay algunos proyectos de ley arriba de la mesa también que podrían ayudar a agilizar. Se mencionó la ENASU del periodo pasado del Ministerio, pasado, y el Plan SUI desde la Intendencia, que también nos invitaron a un lanzamiento que van a tener dentro de poco, que son todos de alguna manera experiencias que tienen que ver con esto de tratar de reactivar lo existente, pero se expresó también que todos desde distintos lugares y desde distintas experiencias de trabajo teníamos claro que es un área en la que falta. O sea, falta que los procesos sean más ágiles, falta que no lleve 5 años lograr expropiar un inmueble, o sea, faltan de repente algunos cambios normativos y también un tratar de darle la voluntad política, darle el acelere para usar lo mejor posible las herramientas que sí existen. Bueno, y después, en cuanto a las formas de acceso en sí, se habló, por supuesto, de la asequibilidad, de que las cuotas tienen que ser en relación a los ingresos de los hogares, porque si no, en realidad, por más que exista el stock, después no hay disponibilidad. En el caso de compra, en realidad, básicamente lo que se propuso son herramientas que faciliten el subsidio de cuota, que algunas ya existen, pero forma de optimizarlas, de flexibilizar créditos hipotecarios, de tratar de evitar el ahorro previo, y básicamente, digamos, va por ahí. El grupo estaba un poquito más enfocado a la no compra, digamos, porque también estuvimos hablando mucho de cuestiones de flexibilidad, que cuando pensamos la vivienda tenemos que pensar en mixturas socioeconómicas, que convivan, en mixturas de usos, esta cuestión de la importancia de los servicios, la transversalidad de los cuidados, y los cuidados no solo vistos desde los niños, sino también de los distintos ciclos, las etapas de la vida y demás. Creo que me perdí un poco, pero bueno, un poco de eso, de verlo de manera transversal y de mixtura de usos y mixtura de clases sociales, como también hay algunas otras cuestiones que transversalizan, como cuestiones de salud mental y distintas necesidades, pero que eso ya como que excede un poco las posibilidades. Pero bueno, como que se veía un poco más que desde las alternativas de alquiler y de alquiler con cuotas acordes al ingreso de los hogares o de distintas formas de derecho de uso y demás, era una forma también de responder a esta flexibilidad y a esta mixtura que la vida no es tan inamovible en el largo plazo, y entonces que de alguna manera podía responder más a las necesidades cambiantes de la población. Y bueno, en ese sentido, eso se hizo énfasis en mejorar la disponibilización del mercado existente o de las viviendas privadas para la población, tratar de generar herramientas para que sean accesibles, y después también se mencionó de la necesidad de profundizar en los pilotos que han existido de alquiler social, o sea, de viviendas de propiedad del Estado para alquilar, en las cuales ahí se puede tener un mayor manejo de los cobros de cuotas y de cómo se subsidia a la población de acuerdo a sus ingresos. El tema 4 era política territorial transversal. Me parece importante resaltarlo porque en la diapo, cuando se presentó, quedó mal, digamos. Ya venía obviamente desde la propuesta de Durazno. En aquella instancia justamente de Durazno se habló del derecho a la vivienda, pero sobre todo el derecho a la ciudad, que eso involucra muchos ámbitos, digamos, pero acá en esta instancia de hoy el concepto se manejó como hábitat y vivienda como un par indisoluble, o sea, mucho más allá de lo que se había manejado, como que se profundizó más en el tema en esta instancia. Después el tema de la vivienda rural, en diversos momentos se hace mención, porque a veces hablamos de las ciudades, de ciudades grandes o de ciudades intermedias, pero también está la escala rural, los pequeños centros poblados, en fin. Después voy a aclarar que los temas están desordenados, fueron solamente como fueron saliendo. Supongo que después en la relatoría tendrá un poco una estructura mejor. Esto es un reclamo que salió en varias oportunidades, nos parece importante remarcarlo, y es que estas instancias, si bien son productivas y de gran aporte para el plan de vivienda,
como que se siente que falta más participación ciudadana, más información a la población en general y con más tiempo para que las organizaciones puedan hacer aportes más, con más consistencia, incluso de grupos de trabajo que ya vienen desde hace bastante tiempo. Salió en varias oportunidades, por eso creo que es adecuado comentarlo. Después, como otro tema totalmente distinto, también que haya un monitoreo constante de las políticas más allá de esta instancia, o sea, cuando se empiecen a aplicar las instancias del plan de vivienda, que también exista un monitoreo. Que el sistema de vivienda responda a las lógicas territoriales, que no sean hechos aislados. Después que, como este tema importante, recién creo que salió en casi todos los grupos, el tema de la gestión del stock existente o construido, si bien era uno de nuestros temas, subtemas, se volvió a hacer hincapié en ese ítem. Que a su vez se remarcó la desidia para activar propiedades del Estado, tanto sea en suelo vacante como a lo largo del tiempo, ¿no? Como en construido, que eso es una herramienta disponible de la cual podría hacer la diferencia en este plan de vivienda. Generar otros espacios de intercambio más allá de esto concreto para el plan de vivienda, ya que es un tema que trasciende a todas las instituciones y en todos los años del plan vigente, ¿no? Después, la coordinación entre instituciones, si bien también era un tema nuestro, se volvió a hacer hincapié como fundamental para el tema de recursos y complementación entre las distintas instituciones. Después se mencionó los nuevos modos de habitar y de tenencia, como se dijo en el grupo anterior. Cosas a revisar, la vivienda promovida. También todas las herramientas de que se dispone el Estado como institución y las instituciones, no inventar cosas nuevas, que también puede ser, pero sobre todo reutilizar las distintas herramientas que han sido, no sé, como MEVIR, por ejemplo, que se habló, que han estado presentes a lo largo del tiempo. La innovación programática también fue otro de los temas en cuanto a lo habitacional. Y por último, que todo esto sea tenga una mirada integradora en todos los sentidos, en escala territorial y también en participación ciudadana. Bueno, voy a hacer la síntesis del grupo de cooperativas de vivienda. Nosotros trabajamos en 3 ejes, que fue presupuesto, proyectos, proceso de pre y posobra y normativa y reglamentos, y surgió un cuarto que ahora voy a contar. En relación a presupuesto y proyectos, se plantea, bueno, el incremento presupuestal. Eso generaría mayor eficiencia, tanto del trabajo de los IAT, del funcionamiento de las cooperativas y las eficiencias en el estudio también del Estado. Acorta los tiempos de las escrituraciones, que era el tema que aparecía ahora como problema. Se propone una planificación transparente y financiamiento para que las cooperativas también tengan una guía de cómo va a surgir. Se planteó la exoneración del IVA. Después se plantean otros instrumentos de financiamiento para cooperativas habitadas, para reparaciones, adaptaciones, generar accesibilidad sobre todo de personas mayores, financiamiento para el ingreso a viviendas vacías de cooperativas habitadas y el financiamiento del acompañamiento del IAT a cooperativas en la etapa ya de habitar, de posobra, digamos, y después financiamiento para infraestructuras previas como saneamiento para los terrenos que no lo tienen. Después se plantean 2 líneas novedosas, digamos, nuevas, por lo menos en términos de nuestro país. Una es vivienda colaborativa para personas mayores, y acá la necesidad de pensar normativas que adecúen esas iniciativas que no existen, y también financiamiento. Y por otro lado, alternativas de vivienda que puedan incorporar, asociadas a lo productivo, a lo laboral o a lo rural, que contengan espacios de residencia, pero también espacios productivos en el propio proyecto o propuesta en ese sentido. En relación a procesos de preobra y posobra, apareció la necesidad de cartera de tierras en todo el país, que todos los departamentos tengan cartera de tierras. El impacto territorial y urbanístico de las cooperativas, en el caso de las ciudades del interior, es más visible. Ahí se plantea si hay que pensar si la forma y la modalidad de las cooperativas, el asesoramiento, financiamiento, etcétera, en Montevideo y en el interior tiene que ser igual. Y después de planificar condiciones de suelo para las cooperativas. En relación a normativa y reglamento, se plantea que pueda haber
que la Comisión Asesora de Vivienda, la COAVI, tenga un funcionamiento permanente para el monitoreo del Plan Quinquenal de Vivienda, que no sea solamente para la elaboración, sino también durante los 5 años como monitoreo. Se plantea el tema de revisar la evaluación de los IATS y dar transparencia un poco a esa evaluación, y después se plantea una revisión de la reglamentación 2008, y en realidad en varios aspectos se menciona: dormitorio, el sorteo, la escala de los topes de 50 viviendas, varias cosas, y la necesidad de que se piense un tiempo mayor que el plan quinquenal para revisar eso, como un espacio de continuar el diálogo para poder revisarlo. Y en otros, fuera de estos 3 ejes que se han planteado inicialmente, aparece la necesidad de investigar, de producir conocimientos sobre sistemas constructivos no tradicionales, que también haya una difusión de los sistemas ya utilizados, de las experiencias que se han desarrollado, y también un diálogo interinstitucional con actores de la sociedad civil para estas experiencias, y también investigar sobre el envejecimiento de las cooperativas de vivienda y necesidades que surgen a partir de las mismas. Por ahí. El último grupo es el de participación del sector privado. Cosas buenas, que tuvimos más tiempo para conversar. Cosas buenas, que hubo mayor participación del sector privado. Que un poco lo manifestamos en el primer encuentro de Durazno, que la participación del sector privado en el grupo justamente de esa temática fue menor. Acá hubo mayor participación, no solamente de distintos desarrolladores que además venían de distintos lugares del interior, Canelones, pero también del norte del país con realidades diferentes, sino también referentes de Cámara de Construcción, o sea, como que lo valoramos como que fue mucho más rico y con más tiempo para conversar. Para organizar la discusión nos habíamos planteado 3 ejes. El primero, el acceso; el segundo, el marco normativo; y el tercero, la planificación territorial. Cuando empezamos a conversar, el primero y el segundo nos quedaron juntos, porque naturalmente, y no voy a repetir un montón de cosas que en los grupos fueron surgiendo, cuando hablamos de las alternativas pensamos en el marco normativo, entonces como que el 1 y el 2 nos quedaron en uno mismo. Dentro de las cosas que se plantearon, les voy a decir solo titulares, después en la relatoría va a quedar desarrollado. El marco normativo estuvo un poco centrado en el de la ley 18795 de promoción de inversión privada. Se plantearon alternativas de beneficios fiscales diferenciados, como que un poco el acceso, que esa vivienda llegara a hogares de menores ingresos, podía pasar por pensar en generar distintos estímulos, o sea, como que hubiera en el paraguas de la promoción privada una línea y otra línea con distintas miradas. Ahí un poco la discusión se dio si esto quiere decir hablar de zonificaciones o no. Entonces, hubo una reflexión, en algunos casos se planteó la herramienta de zonificación, que el marco normativo la prevé, y también estuvo sobre la mesa la importancia de cuidar el tema de la integración social. O sea, que esa vivienda de menores recursos, ya sea por la vía de beneficios diferentes o por la zonificación, no terminara contribuyendo a aumentar la segregación residencial, sino que estas herramientas de articulación con el sector privado, de alguna manera, en procesos que se vienen dando hace años, nos permitieran trabajar la integración, o sea, reducir, no avanzar hacia una mayor segregación, o sea, como tener ese cuidado. Está bien, podemos pensar en el paraguas de la promoción privada en distintas líneas que convivan en ese paraguas. Ahora, que esto no sea una línea para pobres y otra línea para no. Después, un tema que estuvo sobre la mesa son las distintas herramientas de apoyo a la demanda, y acá entra en el acceso a la vivienda, entra el financiamiento. Dentro de lo no tan bueno que dijimos, bueno, faltan actores, falta el sector financiero, o sea, no estuvo ni en el primer encuentro ni en el segundo. Hubo una referencia al banco hipotecario, que es integrante del sistema público de vivienda, pero también hubo un llamado al rol que debería tener el sector financiero privado. O sea, no pensar como que un poco el acceso a la vivienda para hogares de determinados ingresos viene de la mano del financiamiento público. Bueno, pensar en distintos instrumentos, distintas herramientas que posibiliten que el sector privado financie o acompañe, no solo acompañado de herramientas clásicas como el subsidio a la cuota. La ley 18795 tiene 2 capítulos. En el primero se dan los beneficios fiscales para estimular la oferta. En el segundo se crea el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, que es un ejemplo de una herramienta que acompaña al sector privado. O sea, desde la política pública se genera un instrumento de cobertura del riesgo para que sea el actor
del sistema financiero quien otorgue los créditos, digamos, para estas familias, acompañados de herramientas de política pública. Entonces, como que un poco giramos en, pensemos no solamente que el FONAVI otorgue créditos, que haya créditos con subsidios, sino también trabajar en estas otras herramientas que le den una participación al sector privado. Y ahí, como les decía, muy bueno que mejoramos en participación del sector privado. Bueno, nos quedamos cortos porque nos faltó el sector financiero. Después, dentro de la revisión de normativa, evidentemente, apareció la referencia a la revisión del marco normativo de la Ley 18795, pero también apareció, y acá no me voy a repetir con el grupo de Primera Vivienda, pero apareció el tema del alquiler social, tanto desde la recuperación del stock existente, o sea, la rehabilitación, como la generación de vivienda nueva con destino al alquiler social. Entonces ahí hay como un parentesco con la propia promoción de inversión privada, que se podría hacer algo en esa línea, también con la ley de inmuebles vacantes, estoy diciendo mal el nombre, pero saben a la que me refiero. Y bueno, como que los dos primeros temas giramos en torno a eso. Después el tercero era la planificación territorial, y acá estuvo muy bueno que hubiera participantes del norte del país con una realidad distinta, o sea que fue lo mismo que surgió en Durazno, ¿no? Los ingresos son diferentes, las preferencias y los modos de vida son diferentes, hasta las tipologías que se prefieren. No sé si estoy diciendo bien desde el punto de vista constructivo, pero por ejemplo, el que sea dúplex o no, el que esté pegado a otra vivienda, el que sea en altura, bueno, esas propuestas hay preferencias distintas en los distintos lugares. Entonces, de alguna manera, contemplar esas cosas también pareció importante, y hubo, acá cierro con otra cosa buena, que fue una valoración positiva al hecho de estar discutiendo política de vivienda en el marco del ordenamiento territorial. O sea, esto de, es por un lado la COABI, es la COAT, o sea, son como separadas, bueno, no, en realidad lo que estuvo sobre la mesa es que vemos muy positivo, se vio muy positivo en el grupo que esa discusión fuera junta, o sea, que hubiera promover, no solamente para esta instancia de elaboración del plan quinquenal, sino a lo largo que hubiera un diálogo entre el gobierno nacional, o sea, el sistema público de vivienda, la DINAVI y la DINOT, también los gobiernos departamentales y los actores locales. O sea, como tener un poco en la mira esto de sincronizar políticas en los distintos niveles y tener en cuenta esas realidades locales. Así que, nada, con eso cerramos. Bueno, sonó muy protocolar el cierre del subsecretario. No hay mucho que yo pueda decir después de todo lo que se dijo, pero sí es importante, en primer lugar, saludar y agradecer muchísimo la participación. Lógicamente que siempre nos corresponde a algunos compañeros y compañeras asumir ciertos roles de gestión en determinados lugares, pero no hay gestión posible, mucho menos una gestión que realmente llegue a los objetivos que queremos si solamente lo pensamos desde los despachos de una ministra, un subsecretario, de directores, y por eso estamos convencidos que estos espacios de participación son necesarios y, como bien dijeron ustedes, siempre se pueden mejorar, siempre hay algún pasito más para dar, pero lo que intentamos es que en ese proceso vayamos aprendiendo a la vez y a la medida que podemos ir construyendo las políticas públicas en conjunto. Aparecieron en todos los grupos cuestiones importantes que ya habían estado en Durazno, algunas cuestiones nuevas, y obviamente mi idea no es repasarlas todas, ya van a estar allí en la relatoría, pero sí quizás destacar algunas cosas que me parecieron interesantes. Primero y fundamental, las cuestiones normativas. Creo que ahí hay un proceso que es necesario que pensemos muy bien en el mediano y el largo plazo, pero también algunas que tienen que ver con cuestiones concretas de hoy. Creo que en la mayoría de los grupos estuvo esa cuestión y que es algo a trabajar con mucha fuerza. Apareció también transversalmente la cuestión de la edad de vida asociado a los procesos de la política pública de la vivienda e incluso de las novedades culturales y sociales como lo de la vivienda colaborativa. Creo que allí también esto transversaliza un poco la mirada sobre la política pública de vivienda que tenemos que incorporar. Parece interesante también que se pensó fuera de la caja, algo que intentamos plantear siempre, porque es importante mejorar lo que ya tenemos y apuntar a lo que tenemos haciéndolo mejor, pero también es verdad que precisamos nuevas soluciones en algunas cuestiones, porque la sociedad cambia,
porque los marcos cambian y esas soluciones también precisamos de todos y de todas ustedes para crearlas. No quiero olvidarme de una cosa más, los procesos también, allí se hizo énfasis, me parece que es importante, cómo mejorar algunos procesos y sobre todo pensar en el stock existente. Ojalá tengamos una gestión, y cuando me refiero a gestión no solamente a quienes nos toca gestionar, sino a todos y todas quienes estamos acá, que dentro de 5 años podamos decir, pudimos trabajar muy bien sobre lo que tenemos, ¿no? Sobre la ciudad que tenemos, sobre las zonas centrales que tenemos y sobre los stocks que tenemos. Más allá de todo lo que nos toque construir, quizás esa mirada de cuántas casitas se hicieron en cada gestión sea momento de correrla un poco y pensar mucho más qué ciudad construimos, cómo vive la gente y qué logramos tener para las familias tengan un futuro mejor. Y eso depende de todos y de todas nosotras. Yo les quiero agradecer en nombre de Tamara, en nombre de cada uno de los directores y directoras que hayan estado acá. Quizás no nos damos cuenta, pero para todas esas familias que el día de mañana tengan una vivienda digna, una vivienda adecuada, eso apareció también por ahí, que son los términos de ONU Habitat, la vivienda adecuada, que tengan esa posibilidad de construir un proyecto de vida feliz en algún lugar. Una partecita chiquita va a ser el tiempo que dedicaron hoy a estar acá, así que muchas gracias.